Bienvenidos chicos a esta segunda etapa de la escuela en casa con ocasión de este aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Para iniciar esta segunda etapa vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la primera parte, desde que comenzamos las clases. Vimos que la filosofía, en su definición etimológica, significa amor a la sabiduría y que es una ciencia que estudia toda la realidad a la luz de la razón, buscando sus causas últimas. Es decir, que todo lo que existe es objeto de estudio de la filosofía, toda la realidad. Es real aquello que existe. Y por tanto la filosofía va a buscar responderse qué son las cosas y por qué son lo que son. Va a buscar conocer la verdad de las cosas. Y vimos que la verdad es la acción por la cual la inteligencia se adecúa a la realidad y por lo tanto puede conocer lo que las cosas son. Esta verdad que puede conocer la inteligencia, usando también los sentidos, también la concebimos en su aspecto lógico, ya que está en la mente como una idea, y en su dimensión ontológica, es decir, en el objeto mismo. Por ejemplo, si conocemos una manzana, la acción de conocer que es una manzana, eso ya es conocer la verdad. La idea de manzana queda en mi mente y la manzana es aquello que es concreto que tengo adelante. Así que la verdad es un concepto análogo en cuanto que hace referencia a estos tres aspectos: la acción de conocer la verdad en cuanto que está en mi mente y la verdad en cuanto que está en la cosa que existe. Por lo tanto, la filosofía, cuando conoce la verdad de la realidad, conoce o da respuesta a estos interrogantes. ¿Qué es eso que el ser humano tiene delante? ¿Qué son esas cosas? Por lo tanto, la filosofía, buscando la verdad, lo que busca conocer es de qué está hecho eso. Busca conocer qué es eso que tiene adelante. Y según qué estudie, qué verdad esté buscando, encontramos distintas ramas que hemos visto y que aquí podemos observar en este cuadro. Cuando estudia el ser se llama ontología o metafísica, cuando estudia la naturaleza, cuando estudia el hombre, cuando estudia el absoluto, cuando estudia cómo conocemos, etc. Cuando la filosofía estudia el ente en general, en cuanto que es, se llama metafísica. Metafísica quiere decir más allá de la naturaleza, de lo concreto. La metafísica estudia el ente en cuanto ente. ¿Qué es el ente? Lo que está haciendo, lo que tiene ser. ¿Qué estudia la metafísica? Estudia todo aquello que existe en cuanto que tiene ser. Y vimos que hay dos tipos de ser, hay dos maneras de ser. Un ser sustancial, es decir, el ser propiamente dicho, como nosotros, una sustancia primera, yo, el yo concreto, vos, yo. Y de ahí puede surgir la especie o el concepto general de humanidad. Una primera forma de ser entonces es la de la sustancia, yo concreto. Y la de los accidentes, que son formas de ser que tiene la sustancia, características, como podemos ver en el cuadrito, por ejemplo, la altura, el peso, una capacidad, algo que me sucede, algo que yo hago sobre otra cosa, la relación que tengo con algo, si estoy arriba, abajo, el lugar en el que me encuentro, el tiempo, por ejemplo, la edad, etcétera, que son características que no me modifican la sustancia, no me modifican lo que soy, pero le dan características. Por ejemplo, una persona que es alta y que es morocha,
la altura y el color del cabello son accidentes que si cambiaran no dejaría de ser la misma sustancia, es decir, la misma persona. Las sustancias, como nosotros las conocemos, están constituidas por la materia, es decir, algo concreto, en nuestro caso sería el cuerpo, y una forma, es decir, lo que hace que la materia, el material del que estoy hecho, haga que sea esto que soy y no otra cosa. La forma hace que la materia tenga una esencia, es decir, aquello que me hace ser lo que soy y que por lo tanto me distingue del resto de las cosas que existen. La mayoría de las sustancias que podemos conocer están compuestas de materia y de forma. Si vamos al ejemplo de la manzana, la materia es precisamente de lo que está hecho, de lo que está hecha la manzana, y la forma es lo que hace que sea una manzana y no una banana, por ejemplo. Las sustancias que están compuestas de materia y forma sufren lo que se llama el movimiento, es decir, el paso de la potencia al acto. Una manzana que es una manzana está en acto de ser manzana, pero está en potencia de ser otra cosa, es decir, que podría convertirse en una compota, por ejemplo. Ese cambio que se produce de ser un acto de manzana a ser otro acto distinto, que era posible, ser una compota, se llama movimiento, que es pasar de la capacidad de ser algo a serlo. Por lo tanto, se pasa de un acto a otro. Una manzana que está en acto, pero en potencia de ser compota. Cuando pasa a ser compota, adquiere un nuevo acto. Como vemos ahí en las imágenes, un árbol que está en acto de ser árbol y en potencia de ser leña. Cuando pasa a ser leña, pasa a ser leña en acto y en potencia de convertirse en cenizas. Cuando pasa a ser cenizas, adquiere ese nuevo acto. En cada paso se da un movimiento. Y todo esto que vemos, que las cosas se mueven y cambian, tienen que tener una causa que origine ese cambio. Que las cosas existan, por eso la eficiencia, tiene que tener una causa que haga que exista. La contingencia, las cosas pueden no existir, sin embargo existen, no es necesario que existan. Por lo tanto, tiene que haber un ser que sí sea necesario. Hay grados de perfección entre unas cosas y otras, como podríamos haber visto en el ejemplo del árbol, y que los niveles de perfección se miden en vistas de un absoluto. Entonces tiene que existir un absoluto en base al cual podamos comparar y medir la perfección de las cosas. Y todo tiene un fin, nada existe porque sí, todo tiene una finalidad. Entonces, Santo Tomás dice, igual que Aristóteles, tiene que haber una causa absoluta que origine el movimiento, que origine la existencia, que origine la perfección, que piense en la finalidad de las cosas. Ese ser absoluto, que también lo estudia la filosofía, es al que los creyentes llaman Dios. La filosofía solamente se queda en el hecho de un ser absoluto. Cuando la filosofía, al estudiar el ser, se pregunta por el ser del hombre, se llama antropología, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la antropología? Es una rama de la filosofía que se pregunta qué es el hombre y busca darle respuestas a este interrogante. ¿Qué es el hombre? Se pregunta por su esencia, se pregunta de dónde viene el hombre, cuál es la causa de su existencia, se pregunta qué lo distingue del resto de los seres vivos, se pregunta qué lo asemeja al resto de los seres vivos, se pregunta cuál es la finalidad del ser humano, se pregunta cuánto puede conocer, de qué cosas
es capaces, si tiene un aspecto espiritual o no. Se pregunta por todo aquello que tenga que ver con el hombre, todo aquello que pueda dar respuestas a este interrogante, ¿qué es el hombre? Y para entrar en esta eh, rama de la filosofía, vamos a hacer estas actividades. Yo les voy a dejar un texto muy breve, a partir del cual ustedes van a definir qué es la antropología filosófica. La segunda actividad van a enumerar 7 características propias del ser humano a nivel biológico que lo distingan de otros seres vivos. El ser humano tiene particularidades. Lo común, por ejemplo, con las plantas y con los animales es la respiración. Pero hay características biológicas que le son propias al ser humano. Y también algo que le es propio al ser humano es la cultura, que también vamos a ver que la cultura es todo aquello que acompaña la vida del ser humano, lo tecnológico, los valores, etc. 5 rasgos culturales que sean propios del ser humano, que lo distingan aún más del resto de los seres vivos.